La diferencia entre una ecuación matricial y la ecuación vectorial asociada es tan solo cuestión de notación. La segunda notación es utilizada cuando nosotros queremos enfatizar más en los vectores que involucran la ecuación que en las propias soluciones de dicha ecuación. Así, por ejemplo, al estudiar la independencia lineal, era mucho más conveniente esta forma de ecuación vectorial. Aunque ambas ecuaciones son equivalentes, la primera, la ecuación matricial, suele aparecer en álgebra lineal y en aplicaciones tales como gráficos generados por computadoras y procesamiento de señales. En este caso, se piensa la matriz como un objeto que actúa sobre un vector y lo transforma en otro. Por ejemplo, esta matriz de 2 por 3 está multiplicando a este vector que tiene 3 entradas y produce como resultado un vector de 2 entradas, que estaría en R2. Así que si quisiéramos generalizar esto, si la matriz A es una matriz de m fila y n columna, este nuevo punto de vista en la que la multiplicación de la matriz A transforma al vector X en B equivale a encontrar todos los vectores X que se encuentran en Rn y lo transforman en un vector B que ahora van a estar en Rm. Como resultado de la acción de la multiplicación por la matriz A. En este video vamos a presentar una generalización de la noción del concepto de función que ustedes conocen del análisis matemático, mediante las llamadas transformaciones lineales. En particular, veremos las transformaciones matriciales. Una transformación o función o mapeo, también pudiéramos decir así, T de Rn en Rm, es simplemente una regla que asigna a cada vector X que se encuentra en Rn un vector T en X que ahora se encuentra en Rm. Al conjunto Rn, del cual estamos considerando que es el conjunto de partida, se le denomina dominio de la transformación T. Y a este conjunto, donde llegan los vectores transformados, Rm, ese sería el codominio. Bien, y entonces utilizamos la notación T, dos puntos, escribimos primero el conjunto que representa al dominio, en este caso es Rn, una flecha, y después al conjunto de llegada o codominio, que sería Rm. Bien, entonces, cuando nosotros a cada vector X que se encuentra acá en Rn, es decir, cada vector X del dominio, le hacemos corresponder o asociar el vector T en X, que se encuentra justamente en Rm, a este vector T en X se le denomina imagen del vector X bajo la acción de la transformación. Y justamente al conjunto de todas las imágenes, que van a estar por supuesto acá en Rm para cada una de las X que estén en el dominio,
A ese conjunto de todas las imágenes le vamos a dar el nombre de rango de la transformación. Obsérvese en esta representación que se hace que en este, vamos a decir, en este prisma estamos considerando que están todos los vectores de Rm. Sin embargo, el rango no son todos los vectores de Rm. Acá el rango lo estamos representando, vamos a decir, un plano que está contenido en dicho cubo para hacer referencia de que estos que están en este plano únicamente constituye el rango de la transformación, porque solo los vectores de Rm que tienen una, vamos a decir, una preimagen, son los que pertenecen al rango. Estos que estarían aquí afuera es porque no existe ningún vector, en este caso de Rn, que lo transforme en un vector que se encuentre en este caso, digamos, fuera de ese plano. Bien, en realidad el rango viene siendo un subconjunto de Rm. Vamos a centrarnos ahora en los mapeos o transformaciones que están asociados con la multiplicación de una matriz y un vector. Bien, así que supongamos que A es una matriz de m filas y n columnas. Y entonces ahora vamos a tomar un vector arbitrario de Rn. Fíjense que cuando decimos que X es un vector de Rn es porque X tiene n entradas reales. Y esta n coincide con la cantidad de columnas que tiene la matriz A. Bien, y como ya sabemos de que la multiplicación de una matriz por un vector no es más que la combinación lineal que se forman con las columnas de la matriz, en la que los pesos de esa combinación lineal son las entradas del vector, pues como resultado, ya que esto es una combinación lineal de las columnas de A, como resultado A por X es un vector. Es decir que para cada X de Rn nosotros le estamos asociando un vector que en este caso sería A por X. Pero este vector A por X está en Rm. Obsérvese que decíamos que A tiene m filas y n columnas. Y como esto representa la combinación lineal de las columnas de A, cada una de esas columnas tiene m entradas. Bien, y por lo tanto, A por X es un vector que se encuentra en Rm. De manera que tiene sentido para cada matriz A de m por n definir una transformación en la que a cada vector de X de Rn le asociemos un vector que se encuentre en Rm. Siguiendo qué regla? La regla que se va a establecer es que para cada X vamos a obtener su imagen como la multiplicación de la matriz por ese vector X. Desarrollemos el siguiente ejemplo. Sean A una matriz de 3 filas y 2 columnas, U un vector de R2, B y C vectores de R3. Bien, se pide que se defina una transformación T que tenga como dominio R2 y que tenga como codominio R3, es decir, una transformación T que vaya de R2 en R3 y que esa transformación la definamos mediante el producto de la matriz A por el vector X. Este vector X siempre tiene que ser un vector, en este caso, de R2. Bueno, como primer inciso se pide
encuentre T en U, es decir, ¿quién es la imagen de U bajo la transformación T? Inciso B, encuentre una X de R2 cuya imagen bajo T sea B. Inciso C, hay más de una X cuya imagen bajo T sea B. Y como inciso D, determine si C, este vector C, está en el rango de la transformación. Miren, la pregunta del inciso C, esta que está acá, hay más de una X cuya imagen bajo T sea B, es un problema de unicidad. Es el problema de unicidad que nosotros estudiamos relacionado con las ecuaciones lineales. Solo que traducido aquí en el lenguaje de las transformaciones, es B la imagen única de X en Rn. Y la pregunta que aparece formulada acá en el inciso D es una pregunta de existencia. ¿Existe una X cuya imagen sea C? Porque si existe una X cuya imagen sea C, significa que C está en el rango de la transformación. Es decir que nuevamente acá van a aparecer preguntas de existencia y unicidad, como cuando estudiamos los sistemas de ecuaciones lineales. Pasemos entonces a responder estas preguntas. Bueno, ya sabemos que A es esta matriz de 2 por 3 y están los vectores U, B y C. U de R2, un vector de R2, y B y C vectores de RT. Y nos piden definir la transformación T que vaya de R2 en R3 a través de la multiplicación de la matriz A por un vector arbitrario de R2. Bueno, vamos a definir esa transformación T en X como el producto de la matriz por un vector de R2. Está claro que cuando nosotros efectuamos esta multiplicación, si aplicamos la regla fila vector, obtenemos como resultado este vector que ahora se encuentra en R3. Es decir, tomamos la primera fila, las entradas de la primera fila, y las multiplicamos por las correspondientes entradas del vector y sumamos dichos productos. Esto nos da como primera entrada x1 menos 3x2. Cuando hacemos lo mismo con la segunda fila, obtenemos 3x1 más 5x2, y cuando tomamos la tercera fila y la multiplicamos por las correspondientes entradas del vector, obtenemos menos x1 más 7x2. Y de esta manera queda definido la transformación T en la que a cada vector x de R2 le podemos asociar ahora un vector de R3, siguiendo estas reglas. Bien, las reglas significa que este vector U, por ejemplo, que es un vector de R2, nosotros pudiéramos reemplazar acá directamente según estas reglas que hemos obtenido acá, o repetir el proceso para hallar la imagen que era lo que nos estaban pidiendo en el primer inciso, hallar la imagen de U bajo T, es decir, T en U, pues simplemente podemos multiplicar la matriz A por el vector U, y ese resultado sería en este caso el vector 5, 1, menos. Insisto, pudiéramos repetir la multiplicación de la matriz A por el vector U,
o directamente estas entradas del vector u poderlas reemplazar acá según las reglas obtenidas. En el inciso B nos están pidiendo encuentre una x de R2 cuya imagen bajo T sea B. Es decir, T en X igual a B, que es equivalente a resolver la ecuación A por X igual B. Nosotros queremos encontrar quién es el X de R2 que su imagen bajo T sea B. Bueno, para ello lo que tenemos es que resolver este sistema lineal planteando lo que sería la matriz aumentada. Las primeras dos columnas serían las columnas de la matriz A y la tercera o última columna representa la columna asociada con los términos independientes, que en este caso sería el vector B. Ahora, para escalonar, multiplicamos la primera fila por menos 3 y se la sumamos a la segunda fila para obtener la nueva fila 2. Y para construir el 0, en esta tercera fila, primera columna, simplemente se suma la fila 1 con la fila 3 para obtener la nueva fila 3. Al aplicar esas operaciones de fila, obtenemos ya que en esa primera columna los ceros por debajo de esa posición pivote que está en la posición 1, 1. En la fila 2, la posición pivote se encuentra justamente en la columna 2. Sin embargo, y para hacer 0 lo que esté por debajo de él, para simplificar este cálculo, lo que vamos a hacer es escalar esta fila por 1 sobre 14. Y cuando escalamos la segunda fila por 1 sobre 14, esa segunda fila sería 0, 1, menos 0,5. Ahora acá resulta mucho más cómodo multiplicar esta segunda fila por menos 4 y sumársela a la tercera fila para obtener la nueva fila 3. Y cuando realizamos dicha operación de fila, resulta de que ya la matriz resultante es una matriz escalonada. Bien, que al estar en forma escalonada, lo que tratamos es de ver si existe algún patrón de inconsistencia. Dado que no existe ningún patrón de inconsistencia, podemos entonces afirmar que existe el vector x de R2 cuya imagen bajo T sea B. Ese vector X va a existir. Bien, pero además, fíjense que acá lo que nos están pidiendo es que encontremos el X. Y si nos piden encontrar el X, pues lo más conveniente es llevarlo a la forma escalonada reducida. En este caso, multiplicamos la segunda fila por 3 y se la sumamos a la primera fila para obtener la nueva fila 1. Cuando realizamos esa operación de fila, finalmente obtenemos la matriz en forma escalonada reducida, pudiendo leer de manera inmediata quién es justamente la única solución, ya que no existen variables libres. Bien, x1 sería igual a 1,5 y x2 igual a menos 0,5. Es decir, el x es el vector 1,5 menos 0,5. Dado que no existen variables libres, entonces esta x es única. Bien, existe solamente un x de R2 cuya imagen bajo T sea B. Es decir, no existe más de una x. Y de cierta manera aquí estamos respondiendo a lo que sería el inciso B, ya que para que exista más de una x cuya imagen bajo T sea el mismo vector B, debería entonces existir aquí al menos una variable libre. Y como no hay variables libres, pues es única el x este de R2. Y como ya habíamos visto que no existe más que un solo x cuya imagen bajo T es justamente el vector B, por lo tanto
pasamos de manera inmediata al inciso D. Determine si C está en el rango de la transformación T. Preguntarse si C está en el rango de la transformación T es una pregunta de existencia. Es decir, existe el X del dominio tal que T en X igual a C, lo cual es equivalente a preguntarse si la ecuación A por X, la ecuación matricial A por X igual a C, es consistente. Bueno, planteamos nuestra matriz aumentada, donde ahora la última columna, la de los términos independientes, la estamos reemplazando por las entradas del vector C. De igual manera, vamos para escalonar, multiplicamos la primera fila por -3, se la sumamos a la segunda fila y sumamos la primera fila con la tercera para obtener la nueva fila 3. Al realizar esas operaciones de fila, obtenemos la matriz equivalente por fila dada. Acá ahora, de igual manera, ¿qué vamos a hacer acá en este caso? Para simplificar también, vamos por comodidad a intercambiar la fila 2 con la fila 3 y al realizar ese intercambio, ahora vamos a escalar esta fila 2 por un cuarto. De manera que cuando realizamos ese escalamiento, la nueva fila 2 ahora sería 0, 1, 2. Y una vez escalado, nos resulta cómodo multiplicar ahora esta segunda fila por -14 y sumárselo a la tercera fila para obtener la nueva fila 3. Al realizar esa operación de fila, obtenemos como matriz equivalente esta, que ya aparece en forma escalonada. Y al estar en forma escalonada, lo que tenemos que analizar es si existe algún patrón de inconsistencia. Recuerden que la última columna es la que está asociada con los términos independientes. Y esta nos está diciendo que esta última columna es una columna pivote. Es decir, hay un patrón de inconsistencia. Es la ecuación A por X igual C, es una ecuación matricial inconsistente. Y si es inconsistente, significa entonces que C no pertenece al rango de la transformación. Veamos algunos ejemplos de transformaciones matriciales. Vamos a considerar que A es una matriz de 3×3. En este caso, la primera columna es 1, 0, 0, la segunda columna es 0, 1, 0 y la tercera columna es 0, 0, 0. Bien, y vamos a, como tiene la matriz 3 columnas, vamos a considerar vectores arbitrarios de R3. De manera que para poder definir la transformación A por X. Obsérvese de que como X es un vector de R3, A por X tiene sentido y el resultado va a seguir siendo un vector de R3. Pero en esta matriz en particular, si nosotros la describimos bien, lo que hace es proyectar los puntos de R3 sobre el plano X1, X2. Si nosotros escribimos esta transformación, si la escribimos, la matriz A que multiplica un vector de R3, fíjense que lo que eso hace es, cuando usted multiplica la primera fila por el vector, eso nos da como resultado X1, la segunda fila por el vector, eso es lo que nos da como resultado X2, y la tercera fila por el vector, eso nos da 0. Lo que está sucediendo es que estos vectores de R3 se proyectan sobre el plano, ¿sí? Estos puntos que están en R3 quedan proyectados sobre el plano X1, X2. Esto sería un ejemplo de lo que hace una transformación matricial. Veamos este segundo ejemplo. En este segundo ejemplo vamos a
utilizar una transformación matricial que va de R2 en R2. En este caso, la matriz es de 2 por 2 y va a multiplicar un vector de R2 para transformarlo en un vector que también está en R2. Bien, esta transformación, ¿qué es lo que hace? Fíjense que si el vector es x1, x2, lo transforma también en un vector de R2, pero ahora sería el opuesto de x2 como primera entrada y la segunda entrada es x1. Bien, es decir que si el vector u es 4, 1, cuando le apliquemos esta transformación, esto nos debe dar como imagen menos 1, 4. El del vector b, que sus entradas son 2, 3, las imágenes bajo esta transformación deberían ser menos 3, 2. Y la suma, que es 4, 6, su transformación nos debería dar menos 4, 6. En realidad, lo que hace esta transformación es una rotación de cada uno de estos vectores con un ángulo de giro de 90 grados, un ángulo de giro antihorario de 90 grados respecto al origen, tomando como centro de la rotación el origen de coordenadas. Así que si por ejemplo este es el vector u, cuando le aplicamos a este vector u dicha transformación, esto lo que hace es girar un ángulo de 90 grados respecto al origen en sentido antihorario. Si b es este vector, cuando le aplicamos la transformación, él gira un ángulo de 90 grados respecto al origen y de la misma manera la suma del vector u con el vector b es este que viene siendo la diagonal del paralelogramo. Cuando le aplicamos la transformación, su transformación nos daría t en u más b, ¿bien? Que también gira un ángulo de 90 grados en sentido antihorario. Bien, es decir que la imagen del vector u es este, menos 1, 4, la imagen del vector b es menos 3, 2, y la imagen de este vector sería menos 4, 6. En realidad, esta transformación lo que hace es transforma el paralelogramo determinado por u y b nuevamente en un paralelogramo determinado por t en u y t en b. Bien, ese es lo que estaría haciendo esta matriz de transformación, o mejor dicho, esta transformación matricial. Cuando estudiamos el producto matriz-vector, vimos que si A es una matriz de m fila y n columnas, se cumple A que multiplica a u más b es igual a A por u más A por b, donde u y b son vectores que están en Rn. Y cuando la matriz A multiplica el producto del escalar c por el vector u, iba a ser igual a multiplicar el escalar c por el producto de A por el vector u, donde u es un vector arbitrario de Rn y c es un escalar arbitrario, sin un número real cualquiera. Bueno, estas propiedades también se pueden expresar en notación funcional. Y esto, cuando lo expresamos en notación funcional, nos va a permitir abordar una importante clase de transformaciones en álgebra lineal, que son las llamadas transformaciones lineales. Definición: una transformación o mapeo T es lineal si, primera propiedad, T en u más b es igual a T en u más T en b para todas las u y b del dominio de T. Segunda propiedad, T en C por U es igual a C que multiplica a T en U para todos los escalares C
y todas las U del dominio de T. Bueno, las transformaciones lineales preservan las operaciones de suma vectorial y multiplicación por un escalar. Así, por ejemplo, esta propiedad I nos dice o nos plantea que el resultado de sumar los vectores U y V que se encuentran en Rn y después de sumarlo le aplicamos a esa suma la transformación T, es lo mismo que aplicar primero la transformación T a U y después la transformación T a B y sumar esas transformaciones. Pero esta suma ahora se da en Rm. Bien, bueno, estas dos propiedades que se deben cumplir para que una transformación T sea lineal se pueden unificar en una sola. Así, por ejemplo, T en C por U más D por B es lo mismo que C por T en U más D por T en B. En este caso, C y D son los escalares, U y B son vectores arbitrarios del dominio de T. También esto lo pudiéramos enunciar diciendo si T es una transformación lineal, la transformación lineal de la combinación lineal de los vectores U y B, donde los pesos de la combinación lineal son los escalares C y D, es igual a la combinación lineal de las imágenes de U y B bajo la acción de T utilizando los mismos pesos C y D. Y como esto se cumple para cualquiera sean los escalares C y D, en el caso en que el escalar C sea igual al escalar D e igual a 1, es decir, que ambos sean 1, entonces se verifica la condición I. Y cuando el escalar D sea igual a 0, entonces se verifica la condición II. Entonces, mediante esta expresión, nosotros podemos utilizarla para verificar si una transformación es o no lineal. Simplemente debemos verificar que la transformación de una combinación lineal es la combinación lineal de dichas transformaciones de cada una de los vectores involucrados. También de acá se puede observar lo siguiente. Como los escalares C y D son arbitrarios, cuando C y D tomen el valor, el escalar 0, aquí vamos a obtener el 0 que se encuentra en Rn. Y como el 0 al multiplicar a un vector que ahora está en Rm, eso nos me daría un vector de Rm, lo mismo ocurriría acá, entonces se cumpliría que si T es una transformación lineal, T en 0 es igual a 0. Es decir, la imagen del vector 0 que se encuentra en Rn es un vector, es el vector 0 que ahora está en Rm. Bien, también esto lo podemos generalizar no solamente para cuando existan dos vectores, sino para cuando tengamos la combinación lineal de n vectores. Es decir, T en la combinación lineal de estos n vectores, donde C1, C2 hasta C sub n son los pesos, pues nos va a dar la combinación lineal de las imágenes de cada uno de los vectores y donde los pesos son exactamente los mismos. Veamos otro ejemplo de transformación matricial y en la que vamos a verificar que dicha transformación es una transformación lineal. Dado un escalar R, la transformación T de R2 en R2 definida por T en X igual a R por X. Es decir, a cada vector X le vamos a asociar, a cada vector X de R2 le vamos a asociar
un múltiplo escalar que se encuentra nuevamente en R2. Bueno, una transformación de esta manera se dice que es de tipo de contracción, es una contracción si el escalar R está entre 0 y 1. Y en caso de que el escalar R sea mayor que 1, a esta transformación se le dice que es una transformación de dilatación. Bien, cuando está entre 0 y 1 se contrae, y cuando es mayor que 1 lo que produce es una dilatación. Es como que siempre que el escalar sea mayor que 1, usted va a obtener todas las entradas de ese vector, pues van a producirse como una dilatación, va a aumentar. Bien, y acá cuando está entre 0 y 1 se produce lo que es la contracción. Bueno, sea R igual a 3, demuestre que esa transformación es una transformación lineal. Para hacer esa demostración bastaría utilizar el último criterio unificado, y entonces vamos a considerar que U y B son vectores arbitrarios de Rn y C y D son escalares arbitrarios, ¿sí? Son números reales cualesquiera. Entonces, a partir de ahí, nosotros vamos a esta transformación T, la vamos a evaluar en una combinación lineal de los vectores arbitrarios U y B de R2. Bien, y teniendo en cuenta cómo ya se define, a este vector ahora hay que multiplicarlo por R. El escalar aquí es 3. Distribuimos, y después que distribuimos, nosotros convenientemente este 3 por C lo podemos permutar, y aquí nos puede quedar C que multiplica a 3 por U, y de forma análoga aquí sería D que multiplica a 3 por B. Pero 3U sería justamente T en U, y 3B sería justamente T en B. Es decir, lo que tenemos acá es C por T en U más B por T en B. Y como U y B eran vectores arbitrarios de R2 y C y D eran escalares arbitrarios, entonces queda probado, demostrado de que la transformación T definida de esta manera es una transformación lineal. No es difícil de ver que nosotros, la matriz, para ver que esto es en definitiva una transformación matricial, la matriz en cuestión sería una matriz de 2 por 2, donde la primera columna es R0 y la segunda columna es 0R. Fíjense que si esa matriz multiplica cualquier vector de R2, nos estaría dando lo que sería Rx1, Rx2. Si la R evidentemente es un número que está entre 0 y 1, el vector resultante se contrae, y si el R es mayor que 1, el vector resultante es un múltiplo escalar donde este se dilata. Bien, en ese ejemplo. Bueno, entonces dejamos como propuesta sean A, esta matriz de 3 por 3, B es un vector de R3, se les pide que defina la transformación matricial A por X. Una vez definida, encuentre un vector X cuya imagen bajo T sea justamente este vector B, y analice si ese vector X es único. Después se pide, como inciso B, determine el dominio y el rango de esta transformación T. La segunda propuesta es cómo definiría una transformación matricial T de R2 en R2 que represente una simetría axial o reflexión respecto del eje de las ordenadas en el plano. Piénselo y lo podemos discutir en el curso cuando tengamos el encuentro presencial.